El amanecer apenas iluminaba las viejas paredes de la casa cuando los primeros ruidos comenzaron a llenar el aire. Una cafetera borboteando y el leve crujir de los muebles viejos parecían dar inicio a un nuevo día. La luz del sol se colaba tímidamente a través de las cortinas grises, desgastadas por los años. Todo allí tenía una historia. Los marcos torcidos en las paredes, las grietas en el techo y hasta el zumbido constante del reloj que colgaba en la cocina. Era como si la casa entera respirara en un ritmo propio, uno que yo había aprendido a reconocer desde niño. Me senté al borde de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo los pies descalzos. Mis manos rozaron la cobija áspera que mi madre había tejido años atrás, aún perfumada con el olor de detergente barato. El silencio de la habitación era profundo, pero no lo suficiente como para ahogar el sonido de sus movimientos al otro lado del pasillo. Mi madre ya estaba despierta, siempre lo estaba. Tenía esa costumbre extraña de levantarse antes que el sol, como si temiera perderle la delantera al tiempo. Cada día era igual, un café fuerte, pan tostado con manteca y un cigarrillo que, aunque nunca lo reconocía, escondía en la puerta del patio para que yo no la viera. Me levanté y caminé despacio hacia la cocina, sintiendo como el crujir del piso anunciaba mi llegada. Al girar el pasillo, la vi, encorvada sobre la mesada, con el cabello recogido en un moño bajo y la misma bata de siempre raída en los codos. Su figura parecía más pequeña a la luz de la mañana, frágil pero firme, como un árbol viejo que resiste todas las tormentas. No se dio cuenta de mi presencia al principio, hasta que el sonido de mi tos la obligó a girar ligeramente la cabeza. «Ya estás despierto», dijo con voz baja, sin volverse del todo. «Sí», respondí, mi voz aún rasposa por el sueño. Ella volvió a enfocarse en lo que hacía. Removía una cuchara dentro de una taza con movimientos lentos y calculados, como si ese acto simple requiriera toda su atención. Observé sus manos. Eran manos de madre, endurecidas por los años de trabajo y sacrificio, con pequeñas manchas que comenzaban a delatar el paso del tiempo. Por un momento tuve la sensación de que había algo distinto en ella ese día, algo en la forma en que sus hombros se hundían o en la manera en que evitaba mirarme directamente. Tomé asiento en la pequeña mesa de madera y observé a mi alrededor. La cocina era un espejo de nuestra vida, funcional, limpia y sin adornos. La radio vieja, que llevaba años rota, seguía en la esquina como un recordatorio de tiempos mejores. Una línea de luz dorada se extendía desde la ventana y formaba un pequeño rectángulo en el piso. «Te preparé café», dijo ella finalmente, dejando una taza frente a mí. Su voz tenía un tono extraño, como si estuviera distraída o nerviosa. Mientras tomaba un sorbo, noté que sus manos temblaban levemente cuando acomodó una servilleta en la mesa. Ese pequeño detalle, insignificante para cualquiera, me hizo detenerme. La miré fijamente, esperando encontrar respuestas en su rostro cansado. Pero ella no me miró. «¿Todo bien, mamá?», pregunté, intentando que mi voz sonara despreocupada. «Claro», respondió rápido, demasiado rápido. Ese claro no me convenció. Por un segundo, el silencio se sintió pesado, como si algo invisible flotara en el aire. La sensación era nueva, pero no desconocida. Había algo allí, enterrado en su mirada esquiva y en las líneas apretadas de su boca. Algo que yo no entendía aún, pero que, de algún modo, sabía que cambiaría todo. El sonido de la cuchara chocando contra el borde de la taza llenaba la habitación, un ruido mecánico que parecía más fuerte de lo normal en aquel silencio tenso. Mi madre seguía allí, de pie, junto a la ventana, pero su presencia parecía más lejana que nunca. La luz de la mañana iluminaba apenas el lado derecho de su rostro, marcando las líneas que los años habían dibujado en su piel. Su mirada seguía clavada en el horizonte, como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. «¿Estás bien, mamá?», volví a preguntar intentando sonar casual, aunque la inquietud era evidente en mi voz. Ella parpadeó como si despertara de un sueño, pero no respondió. Se limitó a caminar lentamente hacia el fregadero, dejando la taza de café a un lado. El sonido del agua corriendo fue la única respuesta que recibí. Me quedé observándola desde la mesa. Había algo en sus movimientos, en la manera en que evitaba girarse hacia mí, que me hacía sentir incómodo. Era como si su mente estuviera librando una batalla que no quería que yo presenciara. Tomé un bocado del pan tostado, que ya estaba frío, solo para tener algo que hacer. Mis pensamientos seguían regresando a esa sensación de que algo no estaba bien. Lo había notado en sus gestos, en la forma en que su voz temblaba al responder.
y sobre todo en ese silencio que ahora parecía un abismo entre nosotros. De niño, su mirada siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía encontrar consuelo o respuestas. Pero ahora, al observarla, sentía que me faltaba algo, una pieza del rompecabezas que nunca supe que existía. «Voy a salir a hacer unas cosas», murmuró de repente, cortando la tensión. Giré la cabeza y la vi tomar su viejo bolso de cuero marrón del respaldo de la silla. Lo había tenido toda la vida, con las costuras apenas aguantando. Ella lo llevaba como si fuera parte de sí misma, una extensión de su historia. Me pareció extraño que saliera tan temprano. Mi madre solía quedarse en casa los domingos, limpiaba, cocinaba y de vez en cuando tejía en su sillón favorito mientras escuchaba música. Aquella rutina era sagrada, inmutable hasta hoy. «¿A dónde vas?», pregunté, sin poder ocultar la sorpresa. «No es importante», respondió rápido, esquiva, mientras se ajustaba el abrigo. Su respuesta me dejó más inquieto. Algo en su tono me dijo que no debía insistir, pero aún así lo hice. «¿Quieres que te acompañe?». «No», cortó con firmeza, demasiado firme para ser una respuesta común. Se detuvo en seco por un instante y suspiró, como si se arrepintiera de haberse mostrado tan dura. «Quédate aquí, no tardaré mucho», y sin decir más, salió por la puerta. El sonido del cerrojo girando y el golpe de la madera al cerrarse retumbaron en mis oídos. La casa se quedó en silencio, sumida en esa calma incómoda que se había convertido en una presencia más. Miré la taza vacía que había dejado sobre la mesa y después la ventana, donde todavía quedaban restos de su aliento empañado sobre el cristal. Me quedé sentado un rato, sin moverme, como si aquel momento tuviera más peso del que podía entender. Había algo en su salida apresurada que me llenaba de preguntas. La conocía demasiado bien y lo que acababa de presenciar no era parte de su rutina ni de su carácter. Sentí un nudo en el estómago, una sensación difícil de describir, como si algo grande estuviera a punto de suceder y yo no tuviera forma de detenerlo. La casa, tan pequeña y familiar, comenzó a sentirse inmensa y vacía. El reloj de la pared marcaba las horas con un sonido monótono y cada tic-tac me parecía una cuenta regresiva hacia algo que no lograba comprender. La mañana avanzaba, pero el tiempo para mí se había detenido. El silencio se apoderó de la casa después de que mi madre salió. El único sonido que rompía esa calma era el monótono tic-tac del reloj en la pared. Me quedé sentado en la mesa mirando fijamente la taza vacía que había dejado. La inquietud de mi pecho seguía creciendo, como una presión que no lograba sacudirme. Algo no estaba bien. Lo había visto en su forma de evitar mi mirada, en la rapidez con la que cerró la puerta detrás de ella. No era un simple paseo, no era parte de nuestra rutina. Me levanté y caminé hacia la ventana. A través del vidrio empañado pude verla alejarse por la calle. Caminaba con la cabeza gacha, abrazando su bolso contra el pecho. No miraba hacia los costados, como si quisiera evitar cualquier contacto con el mundo exterior. Observé cómo doblaba en la esquina y desaparecía de mi vista. De pronto la casa, que siempre había sido un refugio seguro, se sintió como un lugar extraño. Intenté distraerme. Lavé la taza y el plato, dejando correr el agua más de lo necesario. El sonido me ayudaba a llenar el vacío. Luego pasé por la sala, observando cada detalle como si nunca hubiera estado allí antes. Las fotografías antiguas seguían colgadas en la pared, algunas ya amarillentas por el tiempo. Mi madre aparecía en casi todas, más joven, con una sonrisa que rara vez veía ahora. La más grande era una foto de ella conmigo en brazos, apenas un bebé envuelto en una manta. No había más personas en esa imagen, ni en ninguna otra. Me senté en el sillón que tanto le gustaba, ese que rechinaba cada vez que alguien se acomodaba en él. El tejido a medio hacer seguía allí, con la aguja clavada en un nudo, como si mi madre lo hubiera abandonado apresuradamente. Lo tomé entre las manos y sentí su textura áspera. Me imaginé a ella sentada allí cada tarde, con la mirada fija en el hilo, sus pensamientos seguramente vagando muy lejos de esta casa. ¿Qué pasaba por su mente todos esos días? Esa pregunta nunca me la había hecho. Nunca pensé en ella como algo más que mi madre, una mujer fuerte, inquebrantable. Pero ahora, al recordar sus manos temblorosas esta mañana, empecé a dudar. El sonido del teléfono me sobresaltó. El aparato, viejo y polvoriento, estaba en una mesita al lado del sillón. Lo tomé con cierta vacilación y contesté. «¿Hola?». Del otro lado, una voz masculina respondió. Era áspera, algo mayor, pero con un tono firme. «¿Está tu madre?», preguntó sin preámbulos. La pregunta me desconcertó.
Nadie llamaba a esta casa para preguntar por ella. Casi nadie llamaba, en realidad. Miré hacia la puerta cerrada, como si pudiera verla regresar en ese instante. No, salió hace un rato, respondí con cautela. ¿Quién habla? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Por un momento pensé que había colgado, pero entonces el hombre habló de nuevo. Dile que necesito hablar con ella. Es urgente. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada terminó. El sonido seco del teléfono al colgar retumbó en mi oído. Me quedé quieto, sosteniendo el auricular entre las manos, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Miré el aparato como si pudiera darme una respuesta y luego lo dejé suavemente en su lugar. Urgente. Esa palabra quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué llamó justo hoy, cuando mi madre había salido de forma tan extraña? Las piezas empezaban a acumularse en mi mente, pero ninguna encajaba. La incomodidad volvió a crecer en mi pecho, como una sombra que se hacía cada vez más grande. Caminé hacia la ventana otra vez y miré la calle vacía. No había señales de ella. El aire parecía más pesado, la luz del día menos cálida. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo en mi vida, en la vida de mi madre, estaba a punto de cambiar para siempre. Dejé el teléfono en su lugar, pero la sensación de incertidumbre se quedó conmigo. El eco de aquella voz seguía resonando en mi mente. Es urgente. No entendía nada, pero el tono del hombre había sido claro. Era algo importante, algo que por alguna razón mi madre no había querido contarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras me quedaba de pie en el centro de la sala, mirando a mi alrededor como si buscara respuestas en los objetos viejos y conocidos. Me dirigí hacia la habitación de mi madre, impulsado por una mezcla de inquietud y curiosidad que no podía controlar. La puerta siempre entreabierta parecía invitarme a entrar. Me detuve un momento en el umbral, sintiéndome extraño al cruzar ese límite. Era un espacio que rara vez invadía, como si al entrar pudiera profanar algo sagrado. Pero esta vez era distinto. El cuarto olía a ella, una mezcla de jabón neutro, lavanda y algo que no supe identificar. La cama estaba hecha con precisión, como siempre, y la colcha parecía apenas tocada. Encima de la cómoda descansaba su cepillo de cerdas desgastadas y una pequeña caja de madera que siempre había estado allí. Mis ojos se detuvieron en ella. La conocía desde que era niño, pero nunca me había llamado la atención. Era pequeña, oscura, con el cierre oxidado y una leve grieta en la tapa. Respiré hondo antes de acercarme. Mis manos temblaban un poco mientras la levantaba. Estaba más pesada de lo que esperaba, como si todo lo que contenía tuviera un peso invisible. Me senté en la orilla de la cama y, después de un momento de duda, la abrí. La tapa rechinó suavemente, como si se resistiera al paso del tiempo. Dentro había cosas que no reconocí de inmediato. Una cadena de plata con un dije pequeño en forma de luna, algunas cartas dobladas con el papel amarillento y una fotografía gastada por los bordes. Tomé la foto con cuidado y la miré de cerca. Era una imagen en blanco y negro, un retrato sencillo de un hombre joven que no reconocí. Tenía el cabello oscuro y ondulado, los ojos serios y una expresión distante, casi triste. Llevaba una chaqueta antigua y el fondo era un simple telón gris, como las fotos que se tomaban en estudios décadas atrás. Giré la foto y encontré algo escrito con una caligrafía apresurada. Para M, con todo mi amor. 1975. Mi corazón dio un vuelco. M era mi madre, no había duda. Pero ¿quién era ese hombre? Lo miré una y otra vez, buscando algún rasgo familiar, algún parecido conmigo, pero no logré encontrarlo. Sentí una punzada en el pecho, un golpe de realidad que no sabía cómo manejar. Mi madre había guardado esta foto, estas cartas, toda su vida, sin decirme nunca una palabra. Tomé una de las cartas y la abrí con cuidado. La tinta estaba algo desvanecida, pero aún podía leerse. No entiendo por qué no quieres hablar conmigo. Lo que pasó no puede borrarse. Estoy dispuesto a luchar por ustedes, pero necesito que me lo permitas. La carta terminaba abruptamente, como si faltara una página. La firma al final era apenas un nombre. Andrés. Me quedé mirando el papel durante un largo rato, sintiendo cómo el peso de aquellas palabras caía sobre mí. Andrés. Ese nombre no significaba nada para mí, pero en la vida de mi madre había sido alguien importante, lo suficiente como para guardar sus cartas y su fotografía durante años. Cerré la caja con cuidado y la volví a colocar en la cómoda como si nunca la hubiera tocado. Mis pensamientos iban y venían, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Era como si el piso bajo mis pies comenzara a desmoronarse
y una pregunta retumbaba en mi mente sin descanso. ¿Quién era ese hombre para mi madre? ¿Y qué tenía que ver conmigo? Me quedé sentado en el borde de la cama, sosteniendo la carta en las manos como si pudiera sacarle respuestas. La tinta desvanecida parecía un susurro lejano de algo que había quedado incompleto, un eco de un tiempo que no conocía, pero que de alguna manera ahora me pertenecía. La firma Andrés seguía dándome vueltas en la cabeza. Miré de nuevo la fotografía del hombre de mirada seria. No pude evitar preguntarme, ¿quién era realmente? Y más aún, ¿por qué mi madre nunca había mencionado su existencia? El sonido del viento afuera rompió el silencio, haciendo crujir las ventanas. Me levanté lentamente, dejando la carta donde la encontré, pero el peso de lo que había visto me seguía como una sombra. Caminé de regreso a la sala con los pasos lentos y torpes de alguien que lleva demasiado dentro y no sabe cómo soltarlo. Miré el reloj colgado en la pared. Apenas habían pasado 15 minutos desde que mi madre salió, pero sentía que habían sido horas. El tiempo parecía comportarse de manera extraña, como si la realidad hubiera perdido sus bordes. Me dejé caer en el sillón y enterré la cara en las manos, intentando ordenar mis pensamientos. Todo era confuso. La caja, las cartas, la foto, no encajaban en la historia que yo conocía. Durante toda mi vida, mi madre me había criado sola. Siempre que preguntaba por mi padre, su respuesta era breve, firme. No está, hijo. Solo tienes que saber eso. Me acostumbré a no insistir, a aceptar las cosas tal como eran, pero ahora, por primera vez, sentía que había vivido en una versión incompleta de mi propia vida. De repente escuché un ruido en la puerta, un giro lento del cerrojo, como si quien estuviera del otro lado no quisiera hacer demasiado ruido. Me puse de pie, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. La puerta se abrió y mi madre entró. El bolso marrón colgaba de su brazo y su mirada al verme ahí parado en medio de la sala fue como un relámpago, rápida, dura y llena de algo que no supe interpretar. ¿Qué haces aquí parado?, preguntó con voz más cortante de lo habitual. Nada, pensé que no volverías tan pronto, respondí, intentando sonar natural. Cerró la puerta con cuidado y avanzó hacia la cocina, dejando el bolso sobre la mesa. Noté como sus hombros estaban más caídos que antes de salir, como si el aire de afuera la hubiera agotado. Sus manos se aferraban a los bordes de la silla cuando finalmente se sentó. ¿Quién era Andrés? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. El silencio que siguió fue tan denso que me pareció escuchar el latido de mi corazón. Mi madre levantó la cabeza de golpe, sus ojos oscuros clavándose en los míos, con una intensidad que me hizo sentir pequeño, como si hubiera cruzado una línea que no debía. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro, pero la firmeza en ella era innegable. Andrés, repetí, esta vez con más suavidad. ¿Quién es? Lo encontré en una foto y en una carta. Por un momento pareció que el tiempo se detenía. Mi madre no dijo nada. Simplemente me miró, sus labios apretados y sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Era la primera vez en mi vida que la veía así, vulnerable, acorralada. No debiste hurgar en mis cosas, dijo al fin, con una calma que resultaba inquietante. Mamá, por favor, necesito saber la verdad. Ella cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera buscando fuerzas en algún rincón lejano de su alma. Al abrirlos de nuevo, me di cuenta de que la barrera que siempre había puesto entre nosotros comenzaba a resquebrajarse. No es el momento, murmuró, su voz ahora cargada de tristeza. ¿Cuándo será el momento entonces? Insistí. No respondió. Se levantó lentamente y, sin mirarme, salió de la cocina, dejando detrás de sí el eco de mis preguntas sin respuesta. Yo me quedé allí, de pie, sintiendo que algo se había roto entre nosotros, algo que quizás nunca volvería a ser igual. Me quedé solo en la cocina, mirando la puerta por donde mi madre acababa de salir. El sonido de sus pasos se fue apagando hasta que la casa entera volvió a hundirse en un silencio pesado. La tensión del momento seguía flotando en el aire, una especie de electricidad invisible que no lograba disiparse. Me dejé caer en la silla, incapaz de moverme o de hacer otra cosa que no fuera repasar mentalmente lo que acababa de suceder. Su reacción, aquella mirada entre el miedo y el enojo, lo había dicho todo. La verdad existía, pero era un terreno prohibido. Mis manos seguían sudando. El nombre Andrés no dejaba de repetirse en mi cabeza como un eco. No era solo curiosidad, era una necesidad que había despertado sin aviso, algo que había estado dormido durante años. No pude evitar sentirme traicionado.
Mi madre siempre había sido mi única verdad, el centro de todo lo que sabía sobre el mundo y sobre mí mismo. Pero ahora sentía que ni siquiera la conocía del todo. Miré el reloj. Las agujas avanzaban lentamente, como si el tiempo se resistiera a seguir adelante. Necesitaba despejarme, salir de aquella casa por un momento, pero el impulso de quedarme allí, de enfrentarla, me mantenía clavado en la silla. No podía ignorar lo que había encontrado en aquella caja, la foto del hombre desconocido, las cartas llenas de palabras que parecían gritos en el papel. Lo más difícil de todo era aceptar lo que empezaba a sospechar, aunque mi mente aún intentara rechazarlo. Después de un rato, el ruido del agua corriendo en el baño me sacó de mis pensamientos. Mi madre se había refugiado allí, como hacía siempre cuando no quería hablar. Era su escondite, un lugar donde nadie la podía alcanzar, no hasta que ella lo decidiera. Conocía ese patrón, pero esta vez era diferente. La vi entrar con pasos lentos, como si cargara algo demasiado pesado para sostener por mucho más tiempo. Me levanté y caminé hasta la sala, incapaz de quedarme quieto. El teléfono seguía en su lugar, con el cordón retorcido como si llevara años acumulando nudos. Por un momento pensé en aquella voz masculina que había preguntado por mi madre. ¿Quién era? ¿Y por qué urgente? La palabra seguía pesándome. Todo en esta historia era urgente, pero parecía que yo era el único que no lo sabía. Sin pensarlo, tomé el teléfono y marqué el último número registrado. No sabía lo que esperaba encontrar, pero el impulso fue más fuerte que la duda. El tono de llamada sonó una vez, luego otra, hasta que una voz contestó. «Hola». Era la misma voz de antes, grave y con un deje de impaciencia. Me quedé en silencio por un segundo, como si las palabras se hubieran atascado en mi garganta. «¿Quién es usted?», solté finalmente con más fuerza de la que había planeado. Del otro lado hubo una pausa. La respiración del hombre se escuchaba lejana, como si estuviera decidiendo qué decir. «¿Quién eres tú?», respondió con voz áspera. «Soy el hijo de...». Me detuve dudando si debía decir su nombre, el hijo de la mujer a la que llamó hace un momento. Se hizo otro silencio, pero este fue diferente, más denso. Sentí como algo cambiaba al otro lado de la línea, como si mi voz hubiera roto una barrera que él no quería cruzar. «¿Ella te habló de mí?», preguntó finalmente. «No», admití. «Encontré sus cartas». Entonces la voz del hombre bajó un tono y lo que dijo a continuación me heló la sangre. «Entonces ya sabes quién soy». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No, yo no sabía quién era, no tenía idea, pero por alguna razón sentía que él sí sabía todo sobre mí, y eso era lo que más miedo me daba. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo el silencio de la casa volvía a envolverme. La voz del hombre seguía resonando en mi mente. «Entonces ya sabes quién soy». Pero no, no lo sabía. Eso era lo peor, la incertidumbre que crecía como una sombra, la sensación de que todo lo que creía seguro comenzaba a desmoronarse bajo mis pies. Dejé el auricular con cuidado como si temiera que el aparato pudiera volver a hablarme. Mi mano temblaba ligeramente, aunque intenté ignorarlo. Caminé hacia la ventana y miré la calle. El sol había avanzado un poco más en el cielo y las sombras de los árboles se proyectaban alargadas sobre el pavimento. Afuera todo parecía igual, rutinario, pero dentro de mí algo estaba cambiando. ¿Qué tan grande era la verdad que mi madre había estado ocultando? ¿Cuánto de lo que yo sabía sobre nuestra vida era mentira? El ruido del agua en el baño seguía, constante, como un telón de fondo. Me imaginé a mi madre allí dentro, sentada en el borde de la bañera, con la mirada fija en el suelo, luchando con algo que no podía decir en voz alta. Siempre la había visto fuerte, siempre tan segura, pero esta mañana algo había cambiado en ella. Había sido apenas una grieta, una pequeña muestra de debilidad, pero suficiente para que yo entendiera que había estado cargando un peso enorme durante años. Me dejé caer en el sillón, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. La fotografía de ese hombre volvió a aparecer en mi mente, su mirada seria, sus ojos oscuros que me observaban desde el papel desgastado. Andrés. Ese nombre se sentía cada vez más presente, como si flotara en cada rincón de la casa. ¿Qué relación tenía él conmigo? ¿Por qué mi madre nunca me había hablado de él? El sonido del agua se detuvo. Alcé la vista hacia el pasillo y esperé. Unos segundos después escuché el chirrido de la puerta del baño al abrirse. Mi madre salió despacio, con pasos lentos y pesados como si cada uno le costara trabajo.
Llevaba puesto un vestido oscuro, simple, y una toalla aún cubría parte de su cabello. Cuando me vio en la sala, se detuvo un instante, sus ojos clavándose en los míos, midiendo algo que yo no lograba entender. ¿Por qué llamaste?, preguntó de repente, con una voz baja pero firme. Mi cuerpo se tensó. Por un momento pensé en negarlo, pero ¿qué sentido tenía mentirle ahora? ¿Quién es él?, respondí con otra pregunta, sintiendo como mi voz se rompía un poco. Su expresión cambió. Sus labios se apretaron en una línea delgada y el brillo de sus ojos se apagó. Caminó lentamente hacia la mesa, como si necesitara apoyarse en algo sólido para no derrumbarse. No debiste hacerlo, dijo al fin, con la mirada clavada en el mantel. No debiste llamarlo. Entonces dime quién es, mamá, insistí, levantándome del sillón. ¿Por qué me ocultaste todo esto? ¿Por qué guardaste esas cartas? Ella alzó la cabeza y por un segundo vi una tristeza tan profunda en su mirada que me quedé sin palabras. Respiró hondo, como si estuviera juntando fuerzas para decir algo que le dolía demasiado. Andrés, murmuró finalmente, dejando que el nombre escapara de sus labios con un peso que me resultó insoportable. Es tu padre. El mundo se detuvo. Fue como si todo el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. La casa, el reloj, la luz del día, todo dejó de importar. Solo esas palabras seguían retumbando en mi mente, golpeándome una y otra vez. Es tu padre. No pude decir nada. Me quedé ahí parado mirando a mi madre mientras el suelo parecía ceder bajo mis pies. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo lo que nos rodeaba se hubiera congelado en el tiempo. La frase de mi madre seguía reverberando en mi mente, clavándose en cada rincón de mi ser. Es tu padre. Esas 3 palabras eran como un cuchillo que había rasgado el mundo en el que siempre había vivido, revelando algo desconocido, algo que nunca supe que existía. Me quedé de pie, mirando a mi madre, incapaz de moverme, incapaz de reaccionar. Ella seguía sentada en la mesa, con la mirada baja, como si no pudiera soportar verme a los ojos después de lo que acababa de decir. Sus manos estaban entrelazadas, los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba sus dedos. La conocía bien. Sabía que en su silencio había algo más grande, algo que aún no había dicho. ¿Por qué me lo ocultaste? Mi voz salió rota, apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para llenar el espacio vacío entre nosotros. Mi madre no respondió de inmediato, se quedó inmóvil como si estuviera buscando las palabras correctas, o tal vez como si temiera que cualquier cosa que dijera pudiera empeorar las cosas. Finalmente, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros, cargados de dolor, me hicieron apartar la vista. «Porque era lo mejor para ti», dijo, con voz baja pero firme. Aquella respuesta me golpeó con más fuerza que la verdad misma. Sentí que la rabia comenzaba a subir desde el fondo de mi pecho, una mezcla de frustración, dolor y confusión que me quemaba por dentro. «¿Lo mejor para mí?», repetí, incapaz de controlar el temblor en mi voz. «¿Crees que vivir en una mentira fue lo mejor para mí? ¿Crecer sin saber quién soy, sin saber quién fue él?». Ella se estremeció ligeramente, pero no apartó la mirada. Por un instante creí ver lágrimas acumulándose en sus ojos, pero no cayeron. Mi madre nunca lloraba frente a mí. Era como si hubiera decidido hace mucho tiempo que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. «Tienes que entender», susurró. «Yo quería protegerte. No fue fácil para mí. No sabes lo que pasamos, lo que él nos hizo pasar». Sus palabras me hicieron callar de golpe. La forma en que dijo lo que él nos hizo pasar hizo que mi enojo se apagara un poco, reemplazado por una nueva sensación: miedo. Miedo a descubrir algo que no estaba preparado para saber. «¿Qué pasó?», pregunté con voz más suave, sintiendo como mi propia desesperación se mezclaba con un vacío que no lograba llenar. Mi madre bajó la cabeza otra vez, como si estuviera debatiendo consigo misma. La tensión en la habitación era insoportable y cada segundo que pasaba parecía estirarse más y más y más. «Andrés, no era el hombre que tú crees», dijo finalmente. «No fue un padre para ti. Apenas supo que existías y cuando lo supo decidió irse». Esas palabras me dejaron sin aire. Me desplomé en una de las sillas junto a la mesa, sintiendo como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre mis hombros. Decidió irse. Aquellas 3 palabras golpeaban una y otra vez en mi cabeza. Mi padre, el hombre cuyo rostro había visto en esa vieja fotografía, no era un héroe ni una figura idealizada. Era alguien que había elegido marcharse, que me había abandonado antes de que pudiera siquiera conocerlo. «¿Por qué guardaste sus cartas entonces?», pregunté finalmente, mi voz temblando. Mi madre me miró de nuevo,
y esta vez no pudo ocultar las lágrimas. Una sola recorrió su mejilla antes de que se apresurara a limpiarla. Porque a pesar de todo, lo quise, respondió con un suspiro largo, y una parte de mí no podía dejarlo ir, incluso después de todo el daño. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta que no podía desatar. Mi madre, la mujer fuerte y firme, que siempre había sido mi refugio, ahora se mostraba ante mí como una persona completamente diferente, alguien rota por el pasado, alguien que había guardado un secreto que la carcomía desde dentro. No sabía qué decirle, no sabía si debía culparla o abrazarla. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. El silencio entre nosotros era espeso, una pared invisible que se levantaba y nos mantenía atrapados en lados opuestos de la misma herida. Mi madre permanecía sentada con las manos apretadas sobre su regazo y los ojos clavados en un punto muerto de la mesa, como si el peso de lo que había dicho la estuviera aplastando. Yo no podía dejar de mirarla. Era como si la mujer que había conocido toda mi vida se estuviera desmoronando lentamente frente a mis ojos. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté finalmente, mi voz apenas más que un murmullo. Ella levantó la mirada. Su expresión era difícil de descifrar, una mezcla de resignación, cansancio y un dolor antiguo, profundo, que parecía grabado en cada línea de su rostro. No quería hacerlo, respondió con honestidad, pero no me dejaste otra opción. Ya no puedo seguir ocultándolo. Sus palabras me atravesaron. Era como si hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada durante años, y todo lo que contenía comenzara a desbordarse sin control. Sentí una punzada de culpa, aunque no entendía exactamente por qué. No había sido yo quien había guardado secretos, quien había construido una mentira. Y aún así, verla así, tan frágil, me hacía dudar de todo lo que creía. ¿Qué pasó entre ustedes?, insistí, rompiendo la pausa que amenazaba con prolongarse demasiado. Dijiste que él no fue lo que yo creía, pero necesito saberlo todo. Ella respiró hondo, llenando sus pulmones de aire como si se preparara para sumergirse en aguas oscuras. Se quedó en silencio un momento más antes de hablar, su voz apenas audible. Lo conocí cuando era muy joven, comenzó, su mirada perdida en algún recuerdo distante. Andrés era diferente. Encantador, inteligente, pero también inquieto, como si siempre estuviera buscando algo que no podía encontrar. Me enamoré de él. Como una tonta, lo seguí a pesar de las señales. Hizo una pausa, como si necesitara fuerzas para continuar. Yo no me moví ni dije una palabra. Cuando quedé embarazada, él no supo qué hacer. Me prometió que cambiaría, que seríamos una familia, pero no fue así. Su voz tembló ligeramente. Al principio desaparecía días enteros, luego semanas. Cuando finalmente le dije que no podía seguir así, me miró a los ojos y me dijo que no estaba listo, que no podía ser padre, que yo merecía algo mejor. Cerré los puños bajo la mesa, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. Las palabras que había dicho Andrés, ese hombre que hasta hace un par de horas no significaba nada para mí, ahora me dolían como si me las hubiera dicho directamente. Mi madre continuó con la voz quebrada. Quise odiarlo, y a veces lo logré, pero siempre guardé sus cartas porque eran lo único que me quedaba de él. Una parte de mí quería creer que algún día regresaría, que entendería lo que había perdido. Se cayó de golpe y bajó la cabeza, como si al confesarlo finalmente hubiera dejado ir un pedazo de ella misma. Mis pensamientos se agolpaban unos contra otros. La imagen de Andrés en la fotografía, con su mirada seria y distante, ya no era solo una imagen. Era un hombre que había abandonado a mi madre cuando más lo necesitaba, alguien que había decidido que no valía la pena quedarse para conocerme. ¿Por qué nunca me lo contaste?, dije, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Por qué me hiciste creer que él nunca existió? Mi madre me miró con los ojos enrojecidos, sin rastro de la fortaleza que siempre había visto en ella. Porque no quería que sufrieras, respondió. No quería que te sintieras como yo me sentí. Aquellas palabras me desarmaron. La rabia, la confusión, todo se mezclaba en un nudo imposible de deshacer. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando la calle vacía. Necesitaba aire, necesitaba espacio, pero por mucho que intentara huir, sentía que aquella verdad me perseguiría donde fuera. Detrás de mí, mi madre seguía sentada, derrotada, y yo no sabía si alguna vez podría perdonarla. La calle seguía desierta a través de la ventana, como si el mundo allá afuera no tuviera idea del caos que se había desatado dentro de estas cuatro paredes.
Me apoyé contra el marco frío intentando ordenar las emociones que se agitaban dentro de mí. El aire parecía más denso. Cada respiración costaba el doble. La voz de mi madre aún resonaba en mi mente, cada palabra como un golpe seco. No quería que sufriera. Pero ¿cómo no sufrir ahora? ¿Cómo no sentir que todo lo que me había sostenido hasta este momento se tambaleaba como un edificio viejo a punto de colapsar? Escuché cómo mi madre se levantaba de la mesa, su silla rechinando en el suelo. Sus pasos eran lentos, cansados, y se detuvieron justo detrás de mí. No la miré, no podía. La sensación de vacío seguía ahí, creciendo, expandiéndose. Te fallé, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me giré despacio, la vi parada en medio de la cocina, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. En ese instante no parecía la mujer que siempre había sido para mí, aquella que había trabajado día y noche, que había luchado con uñas y dientes para sacarnos adelante. No, ahora parecía apenas una sombra de sí misma, alguien que había cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. No es que me fallaras, respondí con voz baja, aunque mi tono seguía cargado de enojo contenido. Es que no confiaste en mí. Mis palabras la hicieron parpadear, como si la hubieran despertado de un sueño. Finalmente levantó la cabeza y me miró a los ojos. Había lágrimas en su mirada, pero no intentó ocultarlas esta vez. No sabes cuánto me arrepiento de eso, dijo, pero tenía miedo. Miedo de que odiaras a tu padre, de que me odiaras a mí. Fui cobarde, lo sé. No supe qué decir. Parte de mí quería gritarle, exigirle por qué tomó esa decisión por mí, por qué creyó que era mejor crecer en la ignorancia. Pero otra parte, más profunda y más confusa, solo sentía tristeza por ella, por el peso que había soportado en silencio todos estos años. ¿Y él? Pregunté finalmente, mi voz saliendo más fría de lo que esperaba. ¿Qué pasó con él después de que se fue? Su expresión se endureció. Caminó lentamente hacia la silla que acababa de abandonar y volvió a sentarse, como si no pudiera sostenerse de pie mientras hablaba de él. Lo busqué, aunque te parezca difícil de creer, confesó con la mirada perdida en la mesa. Cuando naciste, fui a buscarlo. Quería que te conociera, que supiera que tenía un hijo. Pero Andrés ya había rehecho su vida. Otra ciudad, otra mujer. Me miró a los ojos y me dijo que no podía cambiar el pasado, que lo lamentaba, pero que no había espacio para nosotros. Cada palabra era como una piedra lanzada directamente a mi pecho. Me senté lentamente en el borde del sillón, sintiendo que mis piernas ya no me sostenían. Imaginé a mi madre mucho más joven enfrentándose a ese hombre. Imaginé su dolor, su soledad, y por primera vez pude ver el sacrificio que había hecho para que yo nunca conociera esa parte de la historia. ¿Por qué no me lo dijiste cuando era niño?, murmuré con la voz rota. Porque no quería que llevaras conmigo esa herida, respondió con tristeza. Preferí que crecieras creyendo que tu padre simplemente no estaba, que era mejor así. Un silencio volvió a caer sobre nosotros. Pero esta vez no era solo un vacío incómodo, era un espacio lleno de comprensión, aunque dolorosa. Miré a mi madre, la mujer que siempre había sido mi roca, y entendí que no era invencible, era humana, y había hecho lo que creyó correcto, aunque ahora, al verlo con otros ojos, todo pareciera tan frágil, tan imperfecto. No sé qué hacer con esto, dije finalmente, sintiendo que la confesión me quemaba por dentro. Ella me miró con ternura, aunque su rostro seguía marcado por la tristeza. No tienes que hacer nada ahora, respondió suavemente. Solo déjalo salir, hijo, y cuando estés listo lo entenderás. Me quedé en silencio mirando el suelo mientras sentía el peso de aquella verdad acomodarse lentamente sobre mí. Una verdad que, aunque dolorosa, al fin me pertenecía. Pasaron horas, o al menos eso sentí, mientras la tarde caía lentamente y las sombras se alargaban dentro de la casa. La conversación con mi madre seguía latiendo en mi mente, cada palabra como un eco que no dejaba de repetirse. La historia de Andrés, sus cartas, su abandono, el rostro desconocido en aquella fotografía, era demasiado. Aún sentado en el sillón con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo, sentía el peso de aquella verdad nueva e incómoda, clavándose en mí como una espina difícil de arrancar. Desde la cocina, el silencio se había convertido en el único lenguaje entre mi madre y yo. Podía escuchar el movimiento de los cubiertos cuando ella intentaba distraerse preparando algo para cenar, aunque ninguno de los dos tenía hambre. Cada sonido que hacía, el abrir de un cajón, el arrastrar de una silla, me recordaba que estaba tan atrapada en esto como yo.
Una parte de mí quería volver a hablar con ella, insistir en más detalles, exigir respuestas que quizás ni siquiera existían, pero otra parte no se atrevía. No aún. Me levanté sin hacer ruido, sintiendo que el aire de la casa se había vuelto irrespirable. Pasé junto a la puerta de la cocina, sin mirarla, y fui hasta el pequeño patio trasero, ese que siempre había sido mi refugio cuando era niño. Salir allí era como dejar atrás por un momento el peso de las paredes que nos oprimían. El sol estaba comenzando a esconderse detrás de las casas vecinas, y una brisa fría agitaba las hojas del viejo árbol en la esquina del jardín. Me senté en el escalón de concreto, abrazando mis rodillas como solía hacer cuando tenía 10 años. Por un momento cerré los ojos y dejé que el viento me golpeara el rostro. Era extraño cómo un día podía cambiarlo todo. Apenas esa mañana, el mundo había sido sencillo, predecible, aunque monótono. Mi madre era mi madre, mi vida era mi vida. Pero ahora, una grieta se había abierto y sentía que por mucho que intentara taparla, nunca volvería a ser la misma persona. Miré hacia el árbol, donde colgaba una vieja cuerda que alguna vez había sido un columpio improvisado. Mi madre me lo había hecho cuando tenía 6 años. Recuerdo que en ese entonces la consideraba la mujer más fuerte del mundo. No importa lo que pase, siempre voy a estar aquí contigo, me decía mientras empujaba el columpio. Nunca cuestioné su fuerza, nunca la vi como alguien que pudiera esconder algo de mí. Un ruido detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a mi madre en la puerta, observándome con una expresión cansada pero serena. No dijo nada al principio, solo se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Después de un momento, su voz rompió el silencio. Siempre te gustó estar aquí cuando necesitabas pensar, dijo suavemente. Asentí sin mirarla, fijando los ojos en el suelo. Ella caminó despacio hacia donde yo estaba y se sentó a mi lado en el escalón. La cercanía entre nosotros me sorprendió un poco, como si estuviera buscando un modo de acercarse después de todo lo que había sucedido. Sé que me odias, susurró con la mirada clavada en el horizonte. Negué con la cabeza, aunque seguí sin mirarla. No te odio, respondí finalmente con la voz apenas audible. Solo no entiendo por qué tenía que ser así. Ella suspiró y por primera vez apoyó una mano sobre mi hombro. Su toque fue suave, como si temiera romper algo que ya estaba al borde de caerse. A veces las decisiones más difíciles no son las correctas, pero son las únicas que podemos tomar, dijo. Ojalá pudiera cambiar muchas cosas, hijo, pero no puedo. El viento sopló más fuerte esta vez y ambos nos quedamos en silencio. Sentí su mano temblar ligeramente antes de apartarse. No sabía si podía perdonarla todavía, pero por primera vez en todo el día no me sentí tan solo. Nos quedamos sentados en el escalón durante lo que parecieron horas. El viento seguía soplando, arrastrando consigo hojas secas que giraban en el aire antes de caer pesadamente al suelo. Mi madre no volvió a hablar, y yo tampoco. Solo permanecimos allí, juntos pero distantes, cada uno sumido en pensamientos que parecían no tener salida. Su presencia tan cercana físicamente me resultaba extraña. Era como estar junto a un desconocido que al mismo tiempo lo había sido todo para mí. De vez en cuando sentía que quería romper el silencio, decir algo, cualquier cosa, para que no se sintiera tan vacío, pero cada vez que abría la boca, las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué lo ocultaste tanto tiempo? ¿Quién soy realmente ahora que sé esto? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no me atrevía a dejarlas salir. De repente mi madre se levantó despacio, como si el peso de su cuerpo le costara más que de costumbre. Su sombra se alargó a lo largo del patio mientras se giraba hacia mí. Voy a preparar algo para cenar, murmuró, su voz calmada pero distante. Si quieres, ven cuando estés listo. No dije nada, solo asentí ligeramente. La vi caminar de regreso hacia la casa, con los hombros encorvados y el paso lento. El ruido de la puerta al cerrarse me dejó otra vez solo con mis pensamientos. Me recosté sobre el escalón, mirando el cielo que ya comenzaba a oscurecerse. Las primeras estrellas empezaban a aparecer, pequeñas y parpadeantes, como si estuvieran indecisas sobre si quedarse o desaparecer. Siempre me había gustado mirar el cielo en las noches tranquilas. Cuando era niño, me acostaba en este mismo lugar y le pedía a mi madre que me contara historias de cuando ella era pequeña. Me decía que el cielo de su infancia siempre estaba despejado, que las estrellas se veían más grandes y más brillantes, como si estuvieran más cerca.
Ahora aquellas memorias me parecían lejanas, casi irreales. La voz de mi madre de entonces, suave y cálida, era difícil de reconciliar con lo que había escuchado hoy. Lo peor no era la mentira, sino el vacío que dejaba. La imagen que yo tenía de ella y de mi familia ya no existía. Todo lo que quedaba era una historia incompleta y un padre al que jamás había conocido. Cerré los ojos un momento intentando calmar la tormenta que llevaba dentro, pero entonces algo me obligó a abrirlos. Desde donde estaba pude ver la luz de la cocina encendida a través de la ventana. Mi madre estaba allí, de espaldas, moviéndose lentamente entre la estufa y la mesa. El reflejo de su figura me resultó tan pequeño y vulnerable que me dolió. Era como si la distancia entre nosotros, la que había comenzado a crecer hace años sin que yo lo notara, ahora fuera un abismo imposible de salvar. Me levanté del escalón y caminé hacia la casa. El frío comenzaba a calar en mis huesos, o quizás era solo una excusa para regresar. Abrí la puerta despacio, como si temiera interrumpir algo. La luz cálida de la cocina me recibió y el aroma de algo cociéndose en la estufa comenzó a llenar el aire. Mi madre no volteó al escucharme entrar. Seguía concentrada, cortando vegetales con precisión, como si ese simple acto pudiera mantenerla en pie. Me senté en una de las sillas de la mesa y apoyé los codos sobre la superficie. Pasaron algunos minutos antes de que ella hablara, sin mirarme. ¿Te quedas a cenar?, preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta. Sí, respondí suavemente. Fue lo único que dije, y lo único que hizo falta. En ese instante entendí que ninguna cena, ninguna conversación podría reparar lo que el día había roto. Pero al menos, por ahora, estar en la misma habitación era suficiente. La casa seguía en silencio, pero ya no se sentía tan vacía. La cena transcurrió en silencio. El único sonido que rompía la quietud eran los cubiertos chocando suavemente contra los platos. Frente a mí, mi madre comía despacio, con movimientos mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar. Apenas tocaba la comida y yo tampoco tenía mucho apetito, pero el acto de mover el tenedor de un lado a otro del plato me mantenía ocupado, como si me ayudara a ordenar lo que sentía. El foco amarillento de la cocina colgaba sobre nosotros, proyectando sombras alargadas en las paredes. Me di cuenta de que no había notado lo vieja que se veía esta habitación. Las baldosas rajadas, las manchas de grasa acumuladas en los bordes de la estufa, las cortinas desgastadas que ya no filtraban la luz como antes. Era como si, en medio del torbellino de esta verdad, todo lo que me rodeaba ahora tuviera una nueva luz, una claridad dolorosa que no podía evitar. ¿Estás seguro de que quieres saber más?, preguntó mi madre de repente, sin levantar la mirada del plato. Su voz me tomó por sorpresa. Alcé la cabeza y la vi allí, frágil pero firme, como si estuviera dispuesta a enfrentar algo que llevaba guardado demasiado tiempo. Su pregunta quedó suspendida en el aire. Por un instante quise decir que no, que era suficiente, que prefería no remover más el pasado. Pero eso habría sido otra mentira. Sí, respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Quiero saber todo. Ella asintió lentamente, dejando el tenedor a un lado. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa y respiró hondo, como si el aire pudiera darle la fuerza que necesitaba. Cuando Andrés se fue, comenzó, su voz temblorosa, yo pensé que no iba a soportarlo. Era joven, ingenua, y creí que lo necesitaba para seguir adelante, pero después de un tiempo me di cuenta de que él no iba a volver. Me quedé sola, contigo. La escuchaba en silencio, cada palabra hundiéndose más profundo en mí. La imagen de mi madre, joven y sola, cargando con todo aquello, me llenó de una tristeza que no supe cómo manejar. Hubo días en los que no tenía idea de cómo íbamos a sobrevivir, continuó. Trabajaba en lo que podía, limpiaba casas, planchaba ropa ajena, hacía cualquier cosa para ganar un poco de dinero. La gente no era amable conmigo. Decían cosas, me miraban con desprecio, porque una mujer joven y sola siempre era motivo de chismes. Apretó los labios y bajó la mirada, como si revivir esos momentos la obligara a cargar otra vez con esa humillación. Yo sentí un nudo en la garganta. Quería decir algo, decirle que lo sentía, que no sabía por lo que había pasado. Pero las palabras no salían. No quería que crecieras con odio en el corazón, continuó. Siempre te dije que tu padre no estaba, pero nunca que nos había abandonado. Quería que te quedaras con lo bueno, aunque fuera poco. Preferí cargar yo con el resto. Su voz se quebró en la última frase y la vi llevarse una mano al rostro. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara contener las lágrimas que se negaba a dejar salir.
Aquella imagen me partió en dos. Verla así, tan humana, tan vulnerable, me hizo darme cuenta de algo que no había querido ver hasta ahora. Mi madre no era solo mi madre. Era una mujer que había sufrido, que había luchado, que había amado y perdido. Y yo, en mi enojo y confusión, no había pensado en lo que todo esto le había costado a ella. Mamá, dije apenas, mi voz casi ahogada. Ella negó con la cabeza, recuperando la compostura. Se secó el rostro rápidamente con la palma de la mano y me miró, forzando una pequeña sonrisa llena de tristeza. No te lo digo para que me compadezcas, susurró. Solo quiero que entiendas, que sepas por qué tomé las decisiones que tomé. Quizás no fueron las mejores, pero fueron las únicas que pude tomar. Asentí lentamente sin poder responderle. La miré con otros ojos entonces. El enojo que había sentido antes comenzó a disiparse, reemplazado por algo más profundo. Comprendí que la verdad, por dolorosa que fuera, era su manera de darme un pedazo de sí misma, una explicación que durante años había preferido callar. En ese instante, el silencio ya no se sintió tan pesado. Era como si poco a poco algo se estuviera acomodando en su lugar. La noche había caído por completo cuando mi madre terminó de hablar. Afuera el viento seguía soplando con fuerza, golpeando las ventanas como si intentara entrar y arrastrar consigo los restos de una historia demasiado vieja. La cocina, ahora en penumbra salvo por la luz débil de la lámpara, parecía un lugar más pequeño, más íntimo. Yo seguía sentado frente a ella, sintiendo que las últimas horas me habían cambiado de una forma que aún no entendía del todo. Mi madre, con las manos cruzadas sobre la mesa, miraba el borde de la madera gastada. Su silencio no era incómodo esta vez, era un espacio donde las palabras ya no eran necesarias. Por primera vez en mucho tiempo sentía que la distancia entre nosotros había comenzado a cerrarse, aunque lo hiciera lenta y dolorosamente. ¿Y qué pasó después?, pregunté en voz baja, rompiendo la calma como quien tira una piedra a un estanque. Ella levantó la mirada, cansada pero serena, y respiró hondo. Después, la vida siguió. No tuve otra opción. Aprendí a no esperar a nadie, a hacerme fuerte por los dos. Te veía crecer y cada vez que sonreías sentía que todo había valido la pena. Su voz se quebró apenas, pero continuó. Andrés fue un capítulo que cerré para siempre, o al menos eso intenté. Asentí, intentando procesar lo que decía. Había una fuerza en sus palabras que me resultaba innegable, pero también había algo más. Una sombra de tristeza que, aunque tratara de ocultarla, seguía presente. La cicatriz invisible de un amor que no había terminado como ella soñó. ¿Nunca más volviste a saber de él?, pregunté, sin poder evitarlo. Su mirada se endureció ligeramente como si recordara algo que prefería no tocar. Hace años, alguien vino buscándome. Era un amigo de él, o eso dijo. Me contó que Andrés hizo una pausa buscando las palabras correctas, que había muerto. Un accidente en otra ciudad. No me dijo mucho más. Aquello me dejó sin palabras. La imagen del hombre en la fotografía, aquel rostro serio y distante, se desvaneció en mi mente, reemplazado por la idea de alguien que ya no existía. Andrés, mi padre. Un extraño que nunca quiso quedarse y que ahora no estaba en ninguna parte. Había tantas preguntas que jamás podrían ser respondidas, y eso dolía más que cualquier verdad. ¿Por qué guardaste las cartas entonces?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Mi madre sonrió con tristeza, como si aquella pregunta fuera demasiado ingenua, porque aunque él me falló, durante un tiempo fue real. Y esas cartas eran lo único que me quedaba de lo bueno. Guardarlas no era por él, era por mí, para recordarme que alguna vez, aunque fuera por un instante, hubo algo más que soledad en mi vida. Sus palabras se clavaron hondo. Me quedé callado, mirando cómo la sombra de su figura se proyectaba sobre la pared. De repente, la imagen que tenía de ella cambió por completo. Ya no era solo mi madre, la mujer que me había criado y protegido. Era alguien con sueños, con cicatrices, con una historia que nunca había querido contar. Me sentí pequeño frente a la magnitud de todo lo que había soportado. Lo siento, murmuré sin pensar, las palabras escapando de mis labios como un reflejo. Ella levantó la cabeza y me miró, sorprendida. ¿Por qué?, preguntó suavemente. Por no entender antes, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Por juzgarte. Por no ver lo fuerte que has sido todo este tiempo. Un silencio cálido nos envolvió. Mi madre extendió su mano lentamente y la colocó sobre la mía. Su tacto era firme, pero tembloroso, como si aquel gesto también fuera una confesión silenciosa. Hice lo mejor que pude, hijo, dijo con voz baja. A veces eso es lo único que podemos hacer.
Por primera vez en todo el día sentí que algo dentro de mí se aliviaba. No era perdón, todavía no. Pero era un comienzo, una grieta por donde empezaba a filtrarse algo parecido a la paz. La noche había envuelto la casa por completo. El frío se filtraba por las rendijas de las ventanas, pero no me moví. Mi madre y yo seguíamos en la mesa en silencio, como si ninguno de los dos supiera qué hacer ahora que la verdad había salido a la superficie. Su mano seguía sobre la mía, un gesto tan pequeño y simple, pero con tanto peso. Por un momento me quedé mirándola. Las líneas de su rostro, aquellas arrugas que antes apenas notaba, ahora parecían contar una historia que yo nunca había querido ver. La vi distinta, no como la madre fuerte que siempre me lo dio todo, sino como una mujer que había sobrevivido a golpes invisibles, a pérdidas que nunca había compartido conmigo. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó ella de repente con un hilo de voz, como si temiera romper la calma que tanto nos había costado encontrar. La pregunta me tomó por sorpresa. No supe qué responder de inmediato. ¿Qué se supone que debía hacer? La imagen que tenía de mi vida, de mi familia, había cambiado por completo en un solo día, y aún no sabía cómo asimilarlo. Me pasé la mano por la nuca, intentando encontrar una respuesta que me hiciera sentido. No lo sé, murmuré. Necesito tiempo para entender todo esto. Ella asintió lentamente y retiró su mano como si aquel pequeño contacto hubiera sido suficiente. Se levantó de la mesa sin prisa y caminó hacia el fregadero, donde dejó el plato que apenas había tocado. Sus movimientos eran lentos, como si cada paso la desgastara un poco más. «Está bien», respondió después de un momento, sin girarse. «No tienes que entenderlo todo hoy». Quise decirle algo, pero las palabras no salían. Me quedé observando su silueta, su espalda encorvada, sus hombros tensos. Sentí una punzada de culpa. Durante años había creído que la conocía, que no había nada en ella que pudiera sorprenderme. Pero ahora me daba cuenta de que apenas había visto la superficie, de que ella había cargado sola con más de lo que yo podría imaginar. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta de la cocina. Me detuve en el umbral, con la mano apoyada en el marco, mirándola en silencio. «Mamá», dije suavemente. Ella se giró apenas, lo suficiente para que pudiera ver su perfil. La luz débil de la lámpara iluminaba solo una parte de su rostro, dejando la otra en sombras. «¿Sí?», tomé aire. No estaba seguro de lo que quería decir, pero sabía que no podía irme a dormir sin hacerlo. «Gracias», susurré finalmente, «por no rendirte». Su expresión se suavizó. Por un instante vi en sus ojos el reflejo de aquella madre fuerte que siempre había conocido, pero también la mujer vulnerable que ahora comprendía. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios y asintió sin decir nada más. Di media vuelta y salí de la cocina, caminando por el pasillo en penumbra hacia mi habitación. Cada paso se sentía pesado, como si el día entero estuviera aplastándome los hombros. Me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme los zapatos y cerré los ojos. El techo oscuro parecía girar lentamente sobre mí, y mi mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había escuchado. Andrés, mi madre, las cartas. Era como si una película incompleta se proyectara una y otra vez, sin encontrar su final. Giré sobre un costado y miré la ventana. Afuera las estrellas apenas se veían entre las nubes pequeñas y distantes, igual que la idea que tenía de mi propio pasado. Pensé en la foto de Andrés, en sus ojos que me parecían tan desconocidos, y sentí un vacío extraño en el pecho. No era tristeza, no del todo. Era más bien una sensación de ausencia, como si alguien me hubiera quitado algo que nunca llegué a tener. Cerré los ojos de nuevo, intentando que el sueño me alcanzara. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de quién era, pero había una certeza que no podía negar. Todo había cambiado, y yo no volvería a ver la vida de la misma manera. Desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana, suaves pero implacables, como si la luz intentara arrancarme de la maraña de pensamientos en la que me había quedado atrapado. La casa seguía en silencio, un silencio distinto al del día anterior, más ligero, pero aún cargado con las huellas de todo lo que había pasado. Me quedé acostado un momento mirando el techo y sintiendo el peso de una realidad que apenas comenzaba a comprender. Al final, me levanté despacio. Mis pies tocaron el suelo frío y me dirigí hacia la ventana. Afuera la calle comenzaba a despertar. Un vecino barriendo el frente de su casa, el ladrido lejano de un perro, el sonido de una bicicleta que pasaba rápidamente. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, mientras dentro de mí todo parecía diferente.
El aroma del café llegó desde la cocina, despertando un recuerdo automático de mi infancia. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo. Al llegar a la puerta de la cocina, la vi. Mi madre, de pie frente a la estufa, removiendo una olla pequeña. Vestía la misma bata de siempre y llevaba el cabello recogido, pero algo en ella parecía distinto. Su postura era menos tensa, como si la tormenta de la noche anterior le hubiera arrancado un peso del que no se había dado cuenta. «Buenos días», dije suavemente. Ella giró apenas la cabeza y me dedicó una sonrisa pequeña, cansada pero sincera. «Buenos días», respondió mientras servía el café en 2 tazas. Me senté en la misma silla que la noche anterior y observé cómo colocaba una taza frente a mí. El vapor subía lentamente, el olor llenando el espacio entre nosotros. Ella se sentó frente a mí con las manos rodeando su propia taza, como si buscara el calor que le faltaba. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Era un silencio distinto, uno que no necesitaba ser llenado. La verdad ya estaba sobre la mesa y no quedaban secretos que ocultar. «¿Estás bien?», preguntó ella finalmente, rompiendo la quietud. Asentí, aunque no estaba seguro de qué significaba estar bien en ese momento. «Estoy tratando de entender todo», respondí con honestidad. «Pero creo que te entiendo más a ti ahora». Ella me miró, sorprendida, y por un instante vi cómo sus ojos se humedecían. Su mano se deslizó sobre la mesa y tomó la mía, un gesto tan simple pero tan necesario. «Nunca quise que cargaras con esto», dijo en voz baja. «Lo último que quería era que sintieras el dolor que yo sentí». «Pero no puedo cambiar lo que pasó», le respondí, mirándola a los ojos. «Ni lo que siento ahora, solo necesito tiempo». Ella asintió, apretando mi mano suavemente antes de soltarla. Luego tomó un sorbo de su café y durante un instante todo pareció detenerse. El sol entraba por la ventana iluminando el borde de su rostro y por primera vez en mucho tiempo vi a mi madre en paz. No completamente, no del todo, pero había algo en ella que parecía liberado. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó después de un rato, con un intento de normalidad que casi me hizo sonreír. «No lo sé», respondí sinceramente. «Salir a caminar, tal vez, pensar». Ella sintió de nuevo, como si entendiera que yo necesitaba encontrar mis propias respuestas ahora. Terminé mi café en silencio y me levanté, recogiendo la taza. Mientras la colocaba en el fregadero, sentí que algo dentro de mí había cambiado, aunque no supiera cómo explicarlo. Miré por última vez a mi madre antes de salir de la cocina, y ella me devolvió la mirada con una sonrisa tenue, casi como una promesa de que todo estaría bien. Algún día. Abrí la puerta principal y salí al mundo, sintiendo el frío de la mañana golpear mi rostro. El aire se sentía fresco, diferente, como si me invitara a dar un primer paso hacia algo nuevo. Respiré hondo y eché a andar, sin saber exactamente a dónde iría, pero con la certeza de que, aunque el camino sería largo, al fin había comenzado a recorrerlo.